Imagina que pasas toda tu vida buscando una respuesta. No una respuesta cualquiera. La respuesta más grande que un ser humano podría encontrar. La respuesta a si estamos solos en el universo. Filósofos la buscaron durante siglos. Astrónomos apuntaron sus telescopios al cielo durante décadas. Escritores imaginaron civilizaciones enteras en otros mundos, y durante todo ese tiempo, la respuesta fue siempre la misma. No lo sabemos. Pero hace unos años algo cambió. No fue un filósofo quien se acercó a la respuesta. No fue un telescopio apuntando al cielo desde la Tierra. Fue una máquina del tamaño de un auto. Una máquina que viajó 200 millones de kilómetros completamente sola, que aterrizó en otro planeta sin ningún ser humano a su lado, y que comenzó a hacer algo que ningún humano había podido hacer antes. Buscar la evidencia directamente. En el suelo, en las rocas. En el lugar exacto donde la vida, si alguna vez existió en Marte, podría haber dejado su huella. Y lo que encontró en esas rocas no solo sorprendió a los científicos, los dejó sin palabras, porque lo que encontró no era lo que esperaban, no encajaba con los modelos, no se parecía a nada que hubieran visto antes. Y si lo que encontraron significa lo que algunos científicos creen que significa, entonces la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad podría estar esperando ahora mismo, sellada dentro de un tubo del tamaño de un lápiz, sobre la superficie fría y silenciosa de Marte. Esto no es especulación. Esto está pasando ahora. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente qué encontró esa máquina, qué salió mal en el camino, por qué los científicos reaccionaron como lo hicieron, y qué podría cambiar para siempre si los análisis confirman lo que sospechan. Quédate, porque esta es una de las historias más importantes que se han contado sobre el universo. Y recién está comenzando, antes de que hubiera telescopios, antes de que hubiera cohetes, antes de que supiéramos que el universo tenía miles de millones de galaxias. Los seres humanos ya miraban el cielo nocturno y se preguntaban si habría alguien mirando de vuelta. En el siglo XIX, la pregunta se volvió más específica. Si había vida en otro lugar, ¿dónde era más probable que estuviera? El planeta más cercano al nuestro. El que más se parece a la Tierra. Marte. Escritores de ciencia ficción imaginaron civilizaciones enteras en el planeta rojo. Canales artificiales. Imperios antiguos. Invasores. Pero cuando las primeras sondas llegaron a Marte en los años 60, enviaron de vuelta algo que nadie quería ver. Desiertos, silencio, polvo, nada. La civilización marciana no existía, pero la pregunta no desapareció. Simplemente se transformó. ¿Y si la vida no existe ahora? Pero existió en el pasado. Porque Marte no siempre fue un desierto. Las sondas orbitales comenzaron a revelar algo extraordinario. Valles tallados por agua. Cuencas que alguna vez fueron lagos. Canales que solo un río podría haber formado. Hace más de 3.000 millones de años, Marte tenía agua líquida en su superficie. Ríos que corrían hacia lagos. Lagos que duraron cientos de miles de años. Y donde hay agua líquida durante ese tiempo, hay posibilidad de vida. En 1996, el mundo creyó que la respuesta había llegado. Un meteorito marciano encontrado en la Antártida fue analizado por la NASA. Lo que encontraron adentro paralizó al planeta. Estructuras microscópicas que parecían microfósiles. Formas que en la Tierra solo se ven en organismos vivos. El presidente de los Estados Unidos habló de ello en cadena nacional. El mundo entero se detuvo a escuchar. Y luego, todo se complicó. Otros científicos señalaron que las mismas estructuras podían explicarse sin vida, que la química inorgánica podía crear formas similares, que no era prueba suficiente. La celebración se convirtió en precaución. La precaución se convirtió en escepticismo. Y Marte volvió a ser, para la mayoría del mundo, solo polvo y silencio. Pero para los científicos que habían dedicado su vida a esta pregunta, el tema no estaba cerrado, porque la pregunta seguía siendo válida, las condiciones habían existido, y lo único que faltaba era ir directamente al lugar, no un meteorito que había viajado millones de años por el espacio, una muestra tomada del suelo marciano, en el lugar exacto donde la vida habría vivido. En las rocas donde los fósiles, si existieran, habrían quedado atrapados. Para eso construyeron Perseverance. Y el lugar donde lo enviaron no fue elegido al azar. El cráter Jezero. Ese nombre, que en algunas lenguas eslavas simplemente significa lago, fue elegido entre decenas de candidatos después de años de análisis orbital. Jezero es lo que queda de un lago antiguo, un lago que existió hace más de 3.500 millones de años.
Un lago que tuvo agua durante cientos de miles de años. Un lago al que desembocaban al menos 2 ríos, trayendo sedimentos, minerales y todo lo que la vida necesita para prosperar. Si en algún lugar de Marte hubo vida, este es uno de los lugares con más probabilidades de haber sido su hogar. Y si hubo vida, sus restos habrían quedado enterrados en el sedimento del lago, conservados en las capas de roca que se depositaron lentamente durante milenios, esperando durante más de 3.000 millones de años a que algo los encontrara. El 30 de julio de 2020, ese algo fue lanzado al espacio. Perseverance despegó a bordo de un cohete Atlas Queen-Apo junto a otras 2 misiones de distintos países que aprovecharon la misma ventana de lanzamiento. Ese momento raro en que la alineación entre la Tierra y Marte permite el viaje más corto posible. 7 meses después, el 18 de febrero de 2021, llegó a Marte. Y el momento del aterrizaje fue uno de los más tensos de toda la historia de la exploración espacial. Imagina un vehículo del tamaño de un automóvil, cayendo a más de 19.000 kilómetros por hora hacia la atmósfera de un planeta donde no hay nadie para ayudarlo. Primero, el escudo térmico absorbe más de 1.300 grados Celsius de calor. Luego, un paracaídas de 21 metros se despliega a gran altitud, frenando la caída. Después, el escudo se desprende. Y en los últimos metros, un sistema de cohetes reduce la velocidad a 0 mientras el rover es bajado al suelo con cables, colgando en el aire marciano como si alguien lo estuviera posando con infinito cuidado sobre el polvo rojo. Eso es lo que la NASA llama Sky Crane. Y funcionó perfectamente. Perseverance aterrizó en G0, sus cámaras se activaron, y el equipo en la Tierra vio por primera vez el lugar donde la respuesta podría estar esperando. Un paisaje plano, árido, salpicado de rocas. El suelo seco de un lago que había muerto hacía 3.000 millones de años. Pero Perseverance no estaba solo. Escondido en su parte inferior, protegido del viento marciano, había un pasajero que nadie había intentado llevar a otro planeta antes. Un pequeño helicóptero. 1 kilogramo 800 gramos de tecnología experimental. El primer aparato volador diseñado para funcionar en la atmósfera de otro mundo. Su nombre, Ingenuity. Y lo que estaba a punto de hacer, nadie sabía con certeza si era posible. Los primeros meses de Perseverance en Marte no fueron de exploración, fueron de preparación. Cada sistema fue probado, cada instrumento calibrado, cada línea de código verificada. Y durante todo ese tiempo, Ingenuity esperaba. El 3 de abril de 2021, Perseverance lo depositó sobre el suelo marciano y se alejó para observar desde lejos. Aquella noche, el pequeño helicóptero estuvo solo por primera vez. Sin la protección del calor del rover, expuesto a temperaturas de menos 100 grados Celsius. Nadie sabía si sobreviviría la noche. Sobrevivió. Y el 19 de abril de 2021, algo ocurrió que ningún ser humano había presenciado antes. Un aparato volador despegó de la superficie de otro planeta. Ingenuity ascendió 3 metros sobre el suelo marciano y se mantuvo en el aire durante 39 segundos. Solo 39 segundos. Pero en esos 39 segundos, la historia de la exploración espacial cambió para siempre. Los ingenieros que habían pasado 6 años construyendo ese helicóptero rompieron en aplausos en el centro de control. Algunos lloraron, porque nadie había estado completamente seguro de que funcionaría. La atmósfera de Marte es 100 veces más delgada que la de la Tierra. Para crear sustentación ahí, los rotores tenían que girar a más de 2.000 revoluciones por minuto. Y todo tenía que funcionar de forma completamente autónoma. Porque el tiempo que tarda una señal en viajar entre los 2 planetas hace imposible cualquier control en tiempo real. Si algo salía mal, no había forma de corregirlo desde la Tierra. Pero nada salió mal. Ingenuity no solo voló ese día, siguió volando. Vuelo tras vuelo. Fue más alto, más lejos, más tiempo. Y se convirtió en algo que nadie había planificado que fuera. Los ojos aéreos de Perseverance. Un explorador que podía volar kilómetros por delante del rover, fotografiar el terreno desde arriba, identificar rutas seguras entre las dunas y enviar esa información de vuelta para que Perseverance la usara. Un helicóptero que nació como experimento desechable y terminó siendo uno de los instrumentos más valiosos de toda la misión. Ahora sí, con Ingenuity en el aire, Perseverance tenía todo lo que necesitaba para empezar. El 1 de junio de 2021, casi 5 meses después de aterrizar, las ruedas del rover comenzaron a rodar y Perseverance se alejó por primera vez de su zona de aterrizaje. La búsqueda había comenzado. Su primer destino estaba a menos de 2 kilómetros. 2 kilómetros que le llevaron casi 60 días. Porque en Marte, moverse no es simple. El suelo está cubierto de rocas irregulares. El terreno blando puede atrapar las ruedas sin aviso. El rover Spirit terminó su misión exactamente así. Atrapado en una duna de arena suave, girando sus ruedas sin tracción, sin nadie que pudiera ayudarlo. Por eso cada metro se planea con cuidado desde la Tierra,
Pero Perseverance tenía algo que sus predecesores no tenían: AutoNav. Un sistema de inteligencia artificial que le permite evaluar el terreno en tiempo real y elegir su propio camino sin esperar instrucciones que tardan 20 minutos en llegar. Más rápido, más autónomo, más capaz. El 20 de julio de 2021, el rover llegó a su primer objetivo científico real: una zona de roca expuesta a la que llamaron Crater Floor Fractured Rough. Los científicos identificaron una roca plana en el suelo, la llamaron Maas, y le pidieron a Perseverance que la abradara, raspar la superficie para exponer el material fresco debajo, el que no ha sido alterado por miles de millones de años de radiación y viento marciano. El brazo del rover bajó, la roca fue raspada, y los instrumentos comenzaron a leer. La roca era volcánica. Eso era esperado. Pero dentro de esa roca volcánica, los instrumentos detectaron algo que no debería estar ahí: sales. Sales que en la Tierra se forman casi exclusivamente en presencia de agua líquida prolongada. No agua de lluvia que pasa en horas. Agua que se queda. Agua que infiltra la roca y reacciona con ella durante largo tiempo. El equipo lo anotó, lo archivó, y continuó hacia el siguiente objetivo. Porque lo que acababan de ver era una pista, pero todavía no era la muestra que necesitaban. Para eso, el taladro tendría que entrar. Y lo que pasó cuando lo hicieron fue algo que nadie había calculado. El 6 de agosto de 2021, 90 ingenieros y científicos se conectaron desde sus hogares a las 2 de la madrugada en California. Todos para ver lo mismo: el primer intento de extraer un núcleo de roca de otro planeta. El taladro del brazo de Perseverance se posicionó sobre una roca llamada Roubion. Bajó lentamente. Comenzó a perforar 7 centímetros hacia adentro de la roca marciana. El proceso tomó horas. Cada milímetro documentado. Cada dato registrado. Cada movimiento verificado 2 veces. Cuando el brazo retiró el taladro, todo parecía perfecto. El núcleo fue transferido al tubo. El tubo fue sellado. El tubo fue almacenado. Los 90 científicos respiraron al mismo tiempo. Y entonces llegaron los datos del sensor de peso. El tubo estaba vacío. 90 personas mirando pantallas a las 2 de la madrugada. Un tubo sellado. Sin peso. Sin muestra. El silencio que siguió fue de los que no se olvidan. ¿Qué había pasado? Perseverance no había fallado. Sus sistemas funcionaban perfectamente. Había seguido cada instrucción exactamente como se le había pedido, pero el tubo estaba vacío. Los científicos pasaron días reconstruyendo lo que había ocurrido. Revisaron cada imagen, analizaron cada dato, y llegaron a una conclusión que nadie esperaba. La roca era demasiado frágil, expuesta durante miles de millones de años a temperaturas extremas, radiación y viento sin atmósfera que la protegiera. La roca se había desintegrado en el momento exacto en que el taladro la tocó. No había núcleo porque la roca se había convertido en polvo. Habían probado el sistema de perforación en más de 100 tipos de rocas en la Tierra. Nunca había fallado de esta forma, porque las rocas marcianas no son iguales a las terrestres. Tienen una historia de erosión extrema que las hace más frágiles de lo que cualquier modelo había predicho. Y aquí viene algo que los científicos raramente dicen en voz alta. No sabían con certeza qué tipo de rocas encontrarían en Jezero. Podían predecir, podían modelar, podían estimar. Pero hasta que el taladro toca la roca, nadie sabe realmente lo que hay dentro. Esa incertidumbre es parte de cada misión. Y ese día, la incertidumbre ganó. Si las rocas del cráter seguían siendo así de frágiles, la misión de recolección estaba en riesgo real. Pero el equipo no se paralizó. Razonaron que si esa región específica tenía rocas tan erosionadas, otras regiones del cráter podrían tener material más resistente. 150 metros más lejos, Perseverance identificó algo diferente. Rocas que sobresalían del suelo, no planas, no erosionadas al nivel del terreno. Rocas que habían resistido millones de años de viento marciano y seguían ahí, erguidas, sólidas. Los científicos las llamaron Citadele, como una fortaleza. Y eso era exactamente lo que necesitaban. El 1 de septiembre de 2021, Perseverance intentó por segunda vez extraer un núcleo de roca. El taladro bajó sobre Citadel. Perforó. Extrajo. Y esta vez, antes de sellar el tubo, el rover hizo algo que no estaba en el protocolo original. Tomó una fotografía del núcleo dentro del tubo. Una imagen que viajó millones de kilómetros hasta los monitores del centro de control y mostró algo que hasta ese momento nadie había visto. Un cilindro de roca marciana, sólido, intacto, esperando en el interior de un tubo hermético. Alguien aplaudió. Los demás siguieron.
Ese fragmento de roca del tamaño de una tiza de pizarrón se convirtió en la primera muestra deliberadamente extraída de otro planeta, con la intención expresa de buscar evidencia de vida pasada. Nadie sabía todavía qué había dentro, pero estaba ahí, sellado, guardado, esperando. En las semanas siguientes llegaron más muestras. Tercera, cuarta, cada una de rocas distintas, cada una pieza más del rompecabezas geológico de Jezero. Y entonces Marte puso una pausa forzada a todo. La conjunción solar. El momento en que el Sol se interpone exactamente entre la Tierra y Marte, cortando toda comunicación. Ninguna señal de radio puede atravesar una estrella. Durante semanas, el equipo no pudo enviar ni recibir nada del rover. Perseverance quedó completamente solo, en el silencio rojo de Jezero, con sus muestras selladas en el interior, esperando a que la geometría del sistema solar le devolviera el contacto con casa. Noviembre de 2021. La conjunción terminó. Las comunicaciones se restablecieron. Y el equipo, que había usado esas semanas de silencio forzado para planificar cada detalle del siguiente paso, tenía un nuevo objetivo para Perseverance: las dunas de Ceita. En el interior del cráter Jezero hay un campo de dunas, y en medio de esas dunas hay afloramientos de roca que representaban algo que los científicos llevaban meses queriendo ver: capas geológicas. Diferentes épocas de la historia de Marte, expuestas a la superficie por miles de millones de años de erosión. Si querías leer la historia completa de Jezero, esas capas eran las páginas del libro, pero las dunas eran el problema. Para un rover, la arena suelta es una trampa mortal. Si las ruedas pierden tracción en una duna, el rover puede hundirse poco a poco sin poder salir, y no hay nadie en Marte que pueda ayudarlo. Ingenuity fue enviado primero, voló sobre las dunas. Fotografió el terreno desde el aire, mapeó cada duna, cada roca, cada posible trampa, y encontró un camino. Con esa información, Perseverance se adentró en Ceita. Despacio, con cuidado, metro a metro, y llegó a los afloramientos. Lo que encontró ahí fue completamente inesperado. Las rocas no eran sedimentarias. Todo el plan científico de la misión se había construido sobre una suposición, que el fondo del lago de Jezero estaría cubierto de rocas sedimentarias, el tipo formado por capas de sedimento acumulado durante siglos en el fondo de un lago. Ese es el tipo de roca que mejor conserva los fósiles. Ese era el tipo de roca que todos esperaban encontrar. Pero lo que encontraron era olivino, roca ígnea, formada por la solidificación lenta de magma. Al principio esto sonó a mala noticia. No crece vida en magma. Pero entonces los instrumentos del rover comenzaron a leer la composición de esa roca. Y encontraron carbonatos, minerales que en la Tierra se forman casi exclusivamente en contacto prolongado con agua líquida. La misma firma que habían visto en la primera roca, pero esta vez más intensa, más clara, en una roca ígnea que no debería tenerlos. Lo que eso significaba era esto: Jezero tuvo actividad volcánica. Luego llegó el agua. Y esa agua interactuó con la roca ígnea durante largo tiempo, creando exactamente el tipo de ambiente que en la Tierra conocemos como ideal para la vida microbiana. Pero aquí hay que detenerse un momento, porque cada vez que la evidencia empieza a acumularse, hay algo que los propios científicos repiten. Esto podría no significar lo que parece. Los carbonatos pueden formarse sin vida. Los procesos geoquímicos inorgánicos pueden crear exactamente las mismas firmas. La historia de la exploración marciana está llena de señales prometedoras que después se explicaron sin necesidad de biología. Los rovers Spirit y Opportunity encontraron agua en el pasado, pero resultó ser ácida. Demasiado ácida para la mayoría de las formas de vida conocidas. Un radar orbital detectó lo que parecía un lago subterráneo bajo el polo sur de Marte. Después los análisis sugirieron que podría ser arcilla conductora, no agua. Marte tiene una larga historia de parecer prometer algo y luego retirarlo. Y hay una complicación más que los científicos raramente mencionan en público. El propio rover podría contaminar los resultados. Perseverance fue limpiado antes del lanzamiento para minimizar bacterias terrestres, pero ninguna limpieza es perfecta. Trazas de moléculas orgánicas del rover mismo podrían aparecer en los análisis, por eso existen los tubos testigo. Tubos vacíos que se abren en Marte para capturar el ambiente local, y que serán comparados con las muestras para separar lo que vino de Marte de lo que vino de la Tierra. Es una precaución brillante, pero también es un recordatorio constante de lo difícil que es estar completamente seguro de algo en otro planeta. La duda no invalida la búsqueda, la hace más rigurosa, y es exactamente esa rigurosidad la que hace que lo que viene después sea tan significativo. El 29 de diciembre de 2021, Perseverance encontró otro afloramiento prometedor, una roca llamada Rubión. El taladro bajó, la extracción pareció exitosa, el núcleo fue transferido al tubo, pero cuando el rover intentó mover el tubo al almacenamiento interno, detectó resistencia, algo bloqueaba el mecanismo.
El rover se detuvo automáticamente y envió una solicitud de instrucciones a la Tierra. Cuando los ingenieros usaron las cámaras para mirar dentro del mecanismo de almacenamiento, vieron 4 pequeñas piedras, fragmentos de roca marciana que se habían colado en el lugar equivocado. 4 guijarros, en cualquier otro contexto serían insignificantes, pero en ese mecanismo, en ese momento, representaban una amenaza real para toda la misión. Si no podían despejar el carrusel de almacenamiento, Perseverance no podría guardar ninguna muestra más. La misión de recolección terminaría ahí. Lo que siguió fue un mes entero de trabajo. Un mes de fotografías tomadas desde distintos ángulos, de rotaciones cuidadosas del mecanismo interno, de mover el rover a terreno inclinado para que la gravedad ayudara, de verificar cada milímetro antes de cada movimiento. Cada decisión tomada con la conciencia de que un error podría ser irreversible. Y al final, las 4 piedras desaparecieron. Algunas cayeron con las rotaciones, otras se soltaron con el movimiento del rover sobre el suelo marciano. El 27 de enero de 2022, un mes después de las primeras piedras, el equipo confirmó que el sistema estaba despejado. Perseverance podía continuar. Y lo que vino después fue la parte de la historia que más cambió el tono de toda la misión. Con las dunas de Seita atrás y el mecanismo de almacenamiento funcionando de nuevo, Perseverance comenzó a moverse hacia su destino final de esa primera campaña, el delta del cráter G0. Y en ese camino ocurrieron 2 cosas que vale la pena entender. La primera fue técnica, pero extraordinaria. Perseverance estableció el récord de velocidad para un rover en Marte, 39 metros en un solo día marciano. Algo que a primera vista parece poco, pero que representa casi el doble del récord anterior. Y lo hizo solo, sin instrucciones desde la Tierra. Usando Autonav para evaluar el terreno en tiempo real, eligiendo su propio camino, avanzando de forma autónoma durante días consecutivos sin supervisión humana. Para los ingenieros que habían diseñado los primeros rovers en los años 90, eso era exactamente lo que habían imaginado pero nunca habían podido lograr. La segunda cosa fue silenciosa, casi sin anuncio. En marzo de 2022, los instrumentos de Perseverance analizaron una roca de color morado intenso. Una roca que sobresalía del paisaje rojizo y marrón de G0, como si hubiera sido colocada ahí para ser encontrada. El rover la analizó 150 veces con su láser, 150 disparos sobre el mismo punto, vaporizando capas microscópicas para leer lo que había debajo. Lo que encontró fue una concentración de compuestos orgánicos más alta que cualquier cosa que hubieran detectado antes en ese cráter. Moléculas de carbono complejas. El tipo de moléculas que en la Tierra están asociadas a la biología. Ahora bien, los compuestos orgánicos pueden formarse sin vida. Hay meteoritos llenos de moléculas orgánicas que nunca tuvieron contacto con ningún organismo. Pero son exactamente la clase de moléculas que los científicos buscan cuando quieren saber si un lugar pudo haber albergado vida. Y ahí estaban, en esa roca morada, en el fondo seco de un lago de 3.000 millones de años. Junto a los carbonatos que indicaban agua prolongada, junto a los minerales que sugerían el ambiente correcto, todo en el mismo lugar. G0 no era solo un lago antiguo, era un sistema, un ambiente completo, el tipo de lugar donde en la Tierra, sin lugar a dudas, habría vida. Y si la vida puede surgir en un lugar así en Marte, entonces la pregunta ya no es si la vida puede surgir en otros lugares del universo. La pregunta es ¿cuántas veces ya lo ha hecho? Porque el universo tiene más de 2 billones de galaxias. Cada galaxia con cientos de miles de millones de estrellas. La mayoría de esas estrellas con planetas. Muchos de esos planetas con agua, con minerales, con las condiciones que G0 tuvo. Si la vida surgió en Marte de forma independiente a la Tierra, entonces la vida no es un accidente extraordinario del cosmos. Es lo que el cosmos hace cuando las condiciones son correctas. Y eso cambia todo, no solo la ciencia, no solo la astronomía. La forma en que los seres humanos nos entendemos a nosotros mismos. Nuestra soledad. Nuestra singularidad, nuestro lugar en todo esto. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Perseverance sigue en Marte, sigue recogiendo muestras, sigue analizando rocas, sigue avanzando hacia regiones del delta que ningún instrumento humano ha tocado antes. Tiene almacenadas muestras de múltiples regiones del cráter G0, cada una sellada, etiquetada, esperando. Cada una es una potencial respuesta a la pregunta más antigua que existe. La misión de retorno de muestras está planificada. Un rover recogerá esos tubos del suelo marciano. Un cohete los enviará a órbita. Un orbitador los capturará y los traerá de vuelta a la Tierra. El plan apunta a que esas muestras lleguen a laboratorios terrestres antes del final de esta década.
Y cuando lleguen, los científicos tendrán acceso a algo que nunca antes había existido. Material de Marte tomado del lugar correcto, con la tecnología correcta, en el momento correcto, analizado con los instrumentos más avanzados que la humanidad ha construido. La respuesta podría ser que no hay nada, que todo lo que Perseverance encontró se explica sin biología, que Marte fue solo agua, roca y silencio. Esa respuesta también importa, porque definiría los límites de la vida en el universo. Pero la otra respuesta, la respuesta de que sí hay algo. De que en ese sedimento, en esas capas de carbonato, en esa roca morada llena de moléculas orgánicas, hay la sombra de una forma de vida que existió, que prosperó y que murió en un planeta que ahora no es más que polvo y silencio. Esa respuesta convertiría este periodo de la historia humana en el más importante que cualquier generación haya vivido. Todavía no tenemos la respuesta. Pero nunca en la historia de la exploración humana habíamos estado tan cerca de la pregunta correcta, con las herramientas correctas, en el lugar correcto. Eso ya no es poca cosa, y hay otro lugar en este sistema solar donde algo completamente inesperado acaba de ser detectado. Un lugar donde nadie buscaba. Un lugar donde la historia podría ser aún más extraña que la de Marte. Si quieres saber cuál es, el próximo video es ese. Y si esta historia te hizo pensar en algo que no habías pensado antes, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cambiaría algo en tu vida saber que no estamos solos? Me interesa leer tu respuesta.